Saludos a todos nuestros queridos amigos que nos están viendo en este día y en este espacio de tiempo con Dios es Vida Viva. Estamos empezando el mes de abril y aquí seguimos con todos ustedes en este programa diario donde meditamos en la palabra de Dios y es maravilloso poder estar juntos precisamente para eso, para edificarnos los unos a los otros con una poderosa palabra que seguro el Espíritu Santo nos va a hablar a cada uno de nosotros. ¿Qué tal si no vamos a la palabra del Señor? Porque de eso se trata. Así es que abrimos nuestras Biblias o si tienes tu tiempo con Dios, pues ábrelo en hoy, el día 6, martes día 6 de abril. Y estaremos leyendo en Éxodo capítulo 1, versículos del 15 al 22. Y me gusta el título de la meditación de hoy, Dios da salida a las pruebas. Así es que vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en este día. Éxodo 1, del 15 al 22. También habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y la otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos, observad el sexo. Si es hijo, matadlo, y si es hija, dejadla vivir. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Entonces el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Por qué habéis preservado la vida a los niños? Las parteras respondieron al faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, son robustas y dan a luz antes que llegue la partera. Dios favoreció a las parteras. El pueblo se multiplicó y se fortaleció mucho. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces el faraón dio a todo su pueblo esta orden: echad al río a todo hijo que nazca y preservad la vida a toda hija. Y hay una frase que se repite varias veces: temieron a Dios, por causa de que temieron a Dios. Y la verdad es que es increíble ver esta actitud y ver esta reverencia que tenían estas parteras acerca de Dios, temer a Dios y no temer a Faraón, un hombre que había demostrado ser cruel, un hombre que había demostrado tener mucho poder, un hombre que había demostrado que podía hacer en cualquier momento lo que le diera la gana, y lo mínimo que él iba a soportar era desobediencia a un mandato suyo. Pero a pesar de eso, estas mujeres prefirieron respetar, admirar y someterse a Dios antes que seguir el mandato de un rey humano. Y la pregunta es: ¿a quién estamos temiendo en este día? ¿Tememos más al hombre que a Dios? ¿Tememos más la circunstancia, el problema, que ese temor de Dios que podamos tener en nuestros corazones? ¿A quién estamos temiendo? Y cuando hablo de temor no hablo de miedo. Todos sabemos lo que significa el temor a Dios. Es lo que os he dicho antes, ese respeto, esa admiración, es esa sumisión que le tenemos al Señor, no por temor al castigo, sino porque Él nos ha demostrado un amor increíble. Y eso nos lleva a reverenciarle de tal manera que somos capaces de obedecerle en lo que Él nos pida. Y eso es lo que pasó con estas parteras. Pero preferimos temer al hombre, temer a la circunstancia, temer al problema, o tenemos ese temor de Dios de no hacer nada que pueda entristecerle. Mira las consecuencias que hubieron en sus vidas por causa de ese temor a Dios que ellas tuvieron. Ese temor a Dios las alejó del pecado, las evitó pecar. No mataron a los niños, no se convirtieron en asesinas. El temer a Dios las alejó y les evitó pecar. Las mantuvo en obediencia a Dios, las dignificó, no las ensució, no las manchó, porque eso es lo que hace el pecado en nuestras vidas. Y esa es la protección que viene sobre nosotros cuando decidimos temer a Dios. El pecado ya se aleja de nosotros, el pecado ya no tiene cabida en nuestras vidas. Preferimos obedecer a Dios
que obedecer a nuestros deseos, que obedecer a nuestra carne. Segunda cosa que vino sobre ellas por causa de ese temor, desató el favor de Dios. Lee este pasaje porque es precioso. El temor de Dios que ellas tuvieron desató después el favor de Dios sobre sus vidas. Tuvieron la ayuda del Señor, tuvieron la protección de Dios, estuvieron bendecidas por Dios en todo lo que hicieron. Así es lo que dice este pasaje. Las parteras, por causa de que temieron a Dios, prosperó sus casas, prosperó sus familias. El favor de Dios estuvo sobre ellas. El favor de Dios se desata sobre aquellos que vivimos bajo esa admiración, bajo ese temor. Y tercera cosa, trajo multiplicación sobre los que les rodeaban. Increíble. Si tú vives en el temor de Dios, todo lo que te rodea va a ser fructífero, va a ser fortalecido. Lo dice en el versículo 20, el pueblo se multiplicó por causa de dos mujeres que escogieron temer a Dios, que escogieron obedecer a Dios antes que a un hombre. Imagínate lo que desata el temor de Dios sobre nuestras vidas. Nos evita pecar, desata el favor de Dios sobre nosotros y por último hace que a los que nos rodean, hace que lo que nos rodea sea multiplicado. Vamos a orar en este día. Señor, algo que nunca habíamos visto, Señor, de repente tu palabra nos lo revela. Gracias, queremos vivir en ese temor. Señor, en ese temor que nos hace caminar en victoria, que nos hace caminar pegados a tu voluntad, que nos hace caminar sometidos a ti. Señor, y sabemos, Señor, que vivir, Señor, de esa manera desata beneficios sobre nuestras vidas. Señor, desata favor, desata multiplicación. Yo te pido hoy que antes de actuar podamos mirar al cielo, podamos encontrarnos con tu corazón, Señor, y entonces, Señor, poder hacer o no hacer. Ayúdanos a que nuestras decisiones estén sujetas a ese temor a ti. Yo bendigo a todos mis amigos y a todos mis hermanos en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Ha sido hermoso poder compartir con vosotros esa palabra. Recuerda que yo siempre contesto, así es que espero que compartas conmigo tu meditación. ¿Qué es lo que Dios te ha hablado a través de este pasaje? Nos vemos la semana que viene en Tiempo con Dios es Vida Viva.